solamente la presión arterial, tenemos tres tipos de presiones arteriales: la sistólica, la diastólica y la media. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, una de una arteria pulmonar y la otra de la aorta. Entonces muestran cuáles son las presiones sistólicas, diastólicas y media. Y también nos dan un valor que vamos a ver más adelante, que es la presión del pulso. Para nosotros el pulso, desde la clínica, no desde la fisiología, sino desde la clínica, es un parámetro que nosotros medimos. Nosotros podemos medir el pulso. Ustedes pueden hacer el ejercicio poniendo sus dos dedos aquí. Entonces uno siente el pulso, uno siente el pulso. ¿Listo? Entonces muchas veces no vamos a poder hacer estas mediciones de sistólica, diastólica, entonces nos vamos a enfocar simplemente en el pulso. ¿Listo? Entonces en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿qué diferencia ven entre una y otra? La sistólica es en la de arriba de 20 y la sistólica en la aorta es de 120, por ejemplo. Sí, la presión es más alta en el lado izquierdo del corazón que en el derecho. ¿Sí? Entonces es exactamente lo que siempre hemos visto. Vemos que nuevamente desde el punto de vista de números tenemos que la sistólica cambia porque a nivel del corazón izquierdo hay que hacer más presión, ¿cierto? Entonces manejamos 120 milímetros de mercurio y la diastólica serían 80 milímetros de mercurio. ¿Esto cómo se ve desde la fisiología? Cuando tú haces esto con el corazón, ¿cierto? Esa presión genera, ¿cierto?, que la sangre llene a la aorta o a la arteria pulmonar. Entonces, esa distensión máxima es lo que se conoce como presión Sistólica. ¿cierto? Ya sea de la aorta o de la pulmonar, ¿sí? Ahora, cuando el corazón se relaja, ¿cierto?, la sangre tiende a devolverse y eso genera la presión diastólica. Entonces, cuando uno le mide la presión arterial, cuando uno le mide la presión arterial en los centros médicos o en los hospitales, cuando dicen sistólica 120, 80, ¿no? Y dice que será la vaina, pues significa que te están midiendo la presión sistólica y diastólica de la aorta principalmente. ¿Listo? Para medir la arteria pulmonar hay que hacer un procedimiento quirúrgico. Generalmente solo medimos la de la ¿Aorta? La de la aorta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante también de la gráfica? Los movimientos no son movimientos continuos, sino pulsátiles. Y ustedes lo pueden comprobar, pongan sus dedos aquí. Uno siente que es, ¿cierto? Es pulsátil y es variable, o sea, no siempre vamos a tener la misma presión sistólica, no siempre vamos a tener la misma presión diastólica. Eso dependerá de la fase del día en el que estemos, o en el que esté el paciente, el ejercicio, la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Listo? Entonces la onda siempre es pulsátil. ¿Listo? Tenemos una máxima y una mínima y tenemos una media. ¿Listo? La media, ¿cómo se hace? ¿Cómo nosotros determinamos la presión arterial media? Entonces normalmente uno creería que es coger y hacer una diferencia entre las dos, pero en realidad en la clínica, cuando uno tiene un paciente real, la presión arterial media es la suma de varias mediciones. Entonces vamos a poner un ejemplo, no se puede rayar, pero más o menos veamos así. Les voy a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces voy a hacer 10 mediciones de la presión del paciente. En esas 10 mediciones, no sé si han visto un medidor de presión arterial. Se llenan los manguitos que se llenan. ¿Listo? Esos manguitos son los que nosotros utilizamos en la clínica. Entonces vamos a hacer la medición 10 veces. 10 veces que se llene el manguito y que se relaje, que se llene, que se relaje, que se llene y que se relaje. Y uno va anotando más o menos, sobre todo la sistólica. Entonces, no sé, digamos aquí medio 90, aquí medio 80, aquí medio 80, 70, 90, 100, 120, 110, 80 y 70. Entonces lo que uno hace en la clínica es que quita el valor más alto y el valor más pequeño de la lista. ¿Y cuántos nos quedarían? ¿Cuántas mediciones? ¿Sí? 8. Entonces lo que hacemos es sumamos todo y lo dividimos entre 8. Y eso nos va a dar la presión arterial media. Eso siempre hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los manguitos de presión se equivocan. ¿Listo? Siempre hay que hacerlo. Ahora los medidores que nos manejan la clínica pues le sacan a uno la media, pero en realidad no son tan confiables. Siempre hay que hacer ese procedimiento. Ahorita les muestro un video. Y tenemos la otra que es la presión del pulso. Entonces el pulso es una manifestación clínica, ¿cierto?, de este proceso de distensión de la arteria, ¿vale? Nosotros no podemos hacer una medición del pulso directamente de la aorta porque está muy adentro del cuerpo del paciente. Entonces lo que hacemos nosotros es medir el pulso en arterias mucho más distales, ¿como cuáles?
en ¿La arterias. arteria carótida? Sí, por lo menos acá, pero en animales, a nosotros nos queda fácil, pero en animales, Bien. ¿qué creen? La femoral. ¿Listo? Ahorita les muestro. Entonces yo puedo medir el pulso de la arteria femoral en un perro, en un gato, ¿listo? Es un animal más grande, tenemos las arterias más bien faciales para mirar ese pulso. Y con ese pulso yo puedo determinar si es un pulso muy débil, cómo está más o menos esta presión, si es un pulso muy fuerte, cómo está más o menos esta presión. Es un aproximado, ¿listo? Es un aproximado de función. Profe, una pregunta, es que cuando dijiste entonces lo de la media, quiere decir que aunque tengamos, no sé, es 10 o menos de 10 o más de 10, siempre lo vivimos entre 8, ¿ya es No, lo siempre? de 10 es el número de mediciones que tú hagas. Ah, Siempre son ok. por el número de medición. Pero siempre le quitamos el menor y el más Sí, grande. el mayor y el menor. Ah, listo. Sí, eso es lo que hay que hacer. Gracias. Vamos a cambiar esto. Ok, entonces más o menos eso es lo que ocurre aquí. Entonces cuando el corazón se contrae, la sangre sale del ventrículo y llena la arteria, la pulmonar o la aórtica. Y eso genera una presión en la pared que se llama presión sistólica, que es la máxima. ¿Listo? Ahora cuando la sangre se devuelve porque el corazón se relaja, tenemos una presión mínima, ¿cierto? Que es esa presión que existe entre cada contracción y contracción, que sería la diastólica. ¿Listo? Eso es como lo que uno tiene que tener en cuenta cuando hace las mediciones. ¿Listo? Y en la media, pues es el promedio de esas. ¿Listo? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, más o menos, no sé si esto es un video. Entonces, más o menos esto es lo que uno hace en clínica de pequeños. Esto es como frecuentemente lo que hacemos nosotros. Entonces, este es un medidor de presión arterial, ¿cierto? Aquí nos dan varios parámetros, pero generalmente el medidor, que es automático, nos va a dar la frecuencia cardíaca, presión arterial media, la sistólica y la diastólica. ¿Listo? ¿Qué hacemos nosotros? Obviamente tenemos el paciente tranquilo, relajado, que no se mueva. ¿Listo? Y algo muy importante, que el manguito que usted esté usando sea del tamaño de la pata o del miembro anterior o posterior del paciente. Si el manguito es muy grande, ¿qué pasará? Pues va a haber un error de lectura. La error de lectura y va a tener que hacer mucha más presión, nos va a salir muy sobreestimado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos en clínica de pequeños. Es muy parecido a lo que hacemos en medicina humana. ¿Listo? Vamos a ver si este suena. Vamos a ver un rato la idea de la presionada, pero se los voy a compartir. Ah, todavía está caída Laura todavía, ¿cierto? Sí. Bueno, si no suena, se los mando por correo. Entonces, aquí solamente les están mostrando como los materiales que se utilizan para hacer la medición. Esto en este caso es un gato. Lo que ven arriba son los manguitos, ¿cierto? Lo que ven acá es un espingomanómetro, que es a la medicina humana, o si estamos asociados con medicina humana, es el equipo que uno insufla de aire. Exactamente es igual que en medicina veterinaria. ¿Listo? Y tenemos aquí en este caso unos auriculares que nos van a poder escuchar, pero ya les muestro más o menos cómo funciona. Entonces en este caso tenemos un gato. Los gatos, a diferencia de los perros, son mucho más excitables, nerviosos y muchas veces mucho más agresivos. Entonces nuestro trabajo como médicos es garantizar que el paciente esté lo más tranquilo posible para medición de presión arterial. ¿Listo? No siempre se va a poder, pero es lo posible pues que sea de esa forma. Si se fijan, el paciente no está sobre una mesa metálica, sino sobre un lugar que sea calientito, porque eso le permite bajar un poco la ansiedad y el estrés del paciente. Acá tenemos los diferentes manguitos. En este caso vamos a usar la arteria de la cola, ¿listo? La coxilla, para intentar determinar la presión arterial. No siempre van a poder basurar a los pacientes, ¿listo? Eso no, pues digamos que ese es el ideal, pero no siempre se va a poder. Eso depende del paciente, si es un paciente costoso, si es un paciente no costoso, si es un paciente donde el propietario colabora o no colabora. Eso ya dependerá del propietario. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es limpiamos, no necesariamente toca hacer el procedimiento de limpiar. ¿Listo? Y lo que hacemos es colocar el manguito, no muy apretado. Los manguitos traen un sitio donde dice arteria aquí o dice arteria. Entonces la idea es colocar la arteria. Tú vas a sentir la arteria porque tiene
la pulsación, ¿sí? Vas a colocar el manguito directamente en esa zona. Aquí lo que van a hacer es ajustar el manguito a un esfingomanómetro y lo que vamos a hacer es insuflar el manguito, esto es un poquito más manual. Ella lo que está haciendo es intentar ahorita colocar como un gel para que nosotros, bueno, para que ustedes pudieran escuchar con el computador cómo se escucha realmente, qué es lo que uno escucha cuando uno está haciendo esa insuflación. Entonces ya les voy a mostrar. No lo van a poder escuchar, pero cuando vean el video se van a dar cuenta cómo funciona. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Listo? Nosotros estamos colocando un micrófono, ya tienen los micrófonos obviamente en los oídos, y lo que está escuchando es el flujo de la sangre pasar por la arteria. Entonces usted va a escuchar ¿listo? ¿Qué hacemos con el esfingomanómetro? Lo que hacemos nosotros es generar presión pálpita. Para como retener la sangre y después soltar para saber con cuánta presión sale. Sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es insuflar, ¿cierto? Lo máximo que te dé el manguito, ¿listo? En ese momento cuando tú insuflas, ¿qué pasará con el sonido? No, pues se pierde. Se Sí, pierde. ya no. Entonces en ese momento cuando se pierde el sonido, ¿listo? Yo ya sé que estoy listo o lista para poder hacer el procedimiento. Entonces empiezo a insuflar, dejo de insuflar cuando dejo de escuchar, ¿listo? Y ahí sé que estoy lista. Y ahí simplemente lo que voy a hacer es abrir el esfingomanómetro y vemos cómo la presión va bajando. Llegamos a un punto, hay más o menos 120 milímetros de mercurio, y ahí lo que va a escuchar ella nuevamente es el sonido, ¿cierto? Se escucha y es un ruido mucho más rápido. Ese ruido se llama ruidos de Korokov. Se llaman así, ruidos de Korokov. Y los ruidos de Korokov te dicen que el flujo ya está habilitado. ¿Listo? Ese, cuando empieza ese ruido de Korokov, sería la sistólica o la diastólica. La sistólica, sí. ¿Cierto? Y ya después, cuando dejas de escuchar los ruidos de Korokov, sería la diastólica. ¿Listo? En la parte final está como el formato que uno utiliza. Entonces, es el mismo procedimiento de obturar la arteria, uno la hace 10 veces. ¿Listo? Y exactamente debería pasar en medicina humana, pero los médicos no son tan buenos. Sí. Ok. Esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa. Listo. Veamos este sí me interesa. Listo. Entonces, ¿qué es el pulso? Ya vimos que era la presión. ¿Listo? La presión es como la fuerza, milímetros de mercurio que distiende esa arteria. Ahora, el pulso es como tal la signología clínica, ¿listo? Es muy parecido al tema de la presión, ¿listo? Simplemente que el pulso nos va a servir desde la clínica para determinar, ¿cierto?, cómo es la fuerza de bombeo de ese corazón, ¿sí? Entonces, las únicas que tienen pulso, ¿cuáles serán? ¿Las arterias o los venas? Las arterias. Las arterias son las únicas que tienen pulso. Las venas teóricamente también tienen, pero es muy pequeño y casi no se siente. Entonces nosotros solamente vamos a medir pulso en arterias, ¿vale? Obviamente, entre más distal esté la arteria del corazón, el pulso será más fuerte. ¿Listo? Más fuerte. ¿Vale? Sí, entonces es clínico Para determinar cómo están las contracciones del corazón. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, el corazón se contrae y más o menos hace esto, ¿cierto? Distiende la arteria, ¿sí? En este caso la aorta. Y ese proceso de distensión va pasando a lo largo de todo el canal arterial, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí, se contrae el corazón, la sangre llena la arteria, ¿cierto? Y a medida que el corazón se sigue contrayendo, ese pulso va pasando, hasta llegar a las arterias más distales. ¿Listo? Hacemos algo así. ¿Listo? En la parte de abajo ven lo que se conoce comúnmente como onda de pulso, ¿sí? Entonces ven ahí cómo se genera. Ahí qué pasaría en el corazón. ¿Una contracción? Una contracción, sí. ¿Listo? Entonces yo puedo determinar cómo está funcionando el corazón más o menos a través del pulso. No es una medida muy exacta, no es una medida muy precisa. Cuando nosotros tomamos el pulso en un paciente, normalmente lo hacemos para medir la frecuencia cardíaca. Pero también me permite saber a mí el pulso, qué tan fuerte está latiendo el corazón o qué tan débil está latiendo el corazón. Si el pulso es muy fuerte, significa que está bien. Si el pulso es muy débil, significa
el Que está corazón mal. está latiendo. ¿Listo? ¿Dónde van ustedes a tomar el pulso? ¿Listo? Entonces, en este caso, como decía la compañera, principalmente en arterias, en este caso sería la arteria Femoral. posterior, femoral. ¿Listo? Entonces, lo podemos hacer de esta forma. Si tienen perros o gatos en casa, les recomiendo que hagan el ejercicio, posicionen a su paciente de cúbito lateral, ¿cierto? Acuéstelo de ladito e intente usted con sus dos dedos, nunca use este, con estos nunca use este tampoco. Solamente con estos dos intente determinar el pulso. Se siente exactamente igual como cuando uno hace aquí. ¿Listo? Lo puede posicionar de esa forma o generalmente lo que nosotros hacemos en clínica es que paramos al paciente delante de nosotros y nos hacemos por detrás y simultáneamente miramos los dos pulsos. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo al mismo tiempo. Porque tengo que posicionarme y medir el pulso al mismo tiempo. Acá solamente estoy mirando el pulso de una sola arteria. Porque tendría que hacerlo en los dos al mismo Para ver tiempo. si, digamos, hay más fuerza en una que en la otra, tal Para ver vez. si no está haciendo que en la otra opción. Porque en los dos al tiempo. ¿Qué pasa si en una siento el pulso y en la otra no? Pues el corazón está fallando, ¿no? Si el corazón está fallando, estarían en las dos iguales, ¿no? Ah, Entonces, son una parte de y sería algo que tenga que ver con las anteriores, los que conectan los músculos, pues que pues están direccionando la sangre más a un lado que al otro. Puede ser otra opción. Una obstrucción. ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, Dios mío, protegida de impulsos se me olvidó. Protegida adiposo, como un ateroma. Sí. Ok, puede. Por ejemplo, en los gatos tenemos una enfermedad, ¿cierto? Que es tromboembolismo. Y con ellos hay algo muy curioso que pasa y es que ellos tienden a formar trombos a nivel de las arterias femorales. A veces son al mismo tiempo, a veces solamente es una arteria femoral. Entonces, ¿qué vas a ver tú en los gatos? Vas a ver que uno de los miembros tiene pulso, o sea, una de las arterias tiene pulso y la otra no. ¿Y qué más vas a ver? Por ejemplo, si pudieras ver el color de las almohadillas, ¿qué pasaría si en uno siento pulso y en el otro no? ¿Una sería más pálida que la otra? No, Más opaco. más opaca, más azul. ¿Esto se han visto esa película de El cadáver de la novia? Sí. La vieja es azul es porque está muerta, está cianótica. O sea, no tiene oxígeno, sí, es por eso. Esto no hay irrigación. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Voy a ver que no tengo pulso en una de las dos arterias y en la parte de abajo tengo los complejos de color Azules. azul. ¿Listo? Eso significa que tengo una obstrucción unilateral. ¿Listo? Entonces, toca siempre hacer la medición de los dos lados. ¿Listo? Para poder establecer cómo está ese riego sanguíneo. ¿Listo? Cuando uno hace anestesia, a veces uno intenta escuchar el corazón, a veces no se puede. ¿Listo? Por la posición, por la cirugía, no sé, digamos que es una cirugía de corazón abierto, entonces lo que uno hace es determinar el pulso más distal, femoral, ¿listo? O a nivel de los metatarsos también, a nivel de la arteria metatarsiana, uno puede determinar el pulso, ¿listo? Entonces es importante para la clínica, sí, cuando un paciente, por ejemplo, está séptico, o hipovolémico o hipotenso, el corazón a veces no se escucha muy lejos, así súper lejos, y hay que intentar buscar el pulso. ¿Para qué? Para saber si está vivo. Ajá. Para saber si está vivo o no. Profe, pero entonces es bueno sentir en un lado el pulso y en el otro no, En es los que no dos entendí. Tienes que sentirlo, no. En los dos tienes que sentirlo. Lo que no es normal es que en uno lo sientas y en el otro no. Ah, ok. En caso tal de que el pulso del uno en los dos lados sea como discontinuo, o sea que uno vaya más rápido que otro, podría haber Eso una puede, obstrucción. sí, puede ser un proceso obstructivo, ¿sí? O puede ser un coágulo, puede ser un trombo, puede ser una neoplasia, ¿cierto? O podría ser, por ejemplo, algo que se llama como pulsos piriformes. Esos pulsos piriformes generalmente se producen en casos de arritmias cardíacas. Entonces tienes un pulso que es muy, o sea, no es concordante con el corazón, que es lo que uno buscaría. O sea, si el corazón se contrae, uno puede sentir el pulso al mismo tiempo. Eso es lo que uno busca cuando uno ausculta y siente el pulso. A veces no son concordantes. Eso puede significar que podemos tener una arritmia. Entonces, cuando uno hace esta evaluación, tiene que ser bilateral
de los dos miembros al mismo tiempo y tienes que también, si lo puedes hacer, auscultar al mismo tiempo con el corazón. Se supone que ¿qué? ¿Son iguales o no? Pues, Se supone, ¿o no? Ujú. Claro que sí, porque si yo lo ausculto, cada duc tiene que coincidir con una pulsación del pulso. ¿Listo? Acá tenemos otros lugares donde lo puedes obtener. ¿Listo? La arteria femoral. Y en el caso de los caballos vamos a utilizar la parte de abajo de la cabeza. ¿Listo? En este caso la arteria de acá. Con los caballos es mucho más sencillo, inclusive ellos tienen aquí una arteria que uno también puede palpar el pulso, que es la arteria facial. ¿Listo? Aquí tenemos esta arteria que es bastante sencillo, pero con ellos no se hace eso tanto. ¿Cómo se llama esa arteria? Esa arteria es la arteria sinusomal cardia, hacia abajo, una de las ramas de la cardia. Pero con los caballos casi no lo hacemos, con los caballos tenemos medidores de eso, de presión. Y ellos no hay tanto. Esto que tenemos otra. O podemos utilizar esta que sería la foxilla. Esto con esta no es tan recomendado porque son muchitos, pero generalmente los bovinos y los equinos cuando uno levanta la cola tienden a defecar. Entonces no es muy buena idea tomar ni las muestras de sangre aquí ni tampoco palpar el pulso en esa región. Pero si no hay más opciones, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí no hay tanto mucho. ¿Listo? Esto ya lo vimos. Eso era lo que estamos viendo. El pulso se mueve de forma constante a lo largo de las arterias y a lo largo de las arterias, ¿cierto? Vamos sintiendo solamente el pulso. ¿Listo? ¿De qué depende el pulso? ¿Listo? Depende de varias cosas. Una de ellas es de la longitud. Entre más cerca estemos al corazón, teóricamente el pulso se siente más. Sin embargo, se han hecho estudios y se ha visto que, por ejemplo, a nivel de la femoral, el pulso tiende a sentirse más que en la arteria aorta. ¿Listo? Pero, independientemente de eso, pues, de esa particularidad, la ley indica que entre más larga la arteria, menor es el pulso. ¿Listo? Y en el caso de acá, las arterias que son menos elásticas también tienden a tener mayor o menor pulso. Menor elástica, menor. Las que son menos elásticas.